Buenas tardes, nuevamente. Qué gusto tenerles acá. Hoy día vamos a un tema que me gusta bastante, ¿ya? Y tiene que ver con la tributación, que tiene que ver con los impuestos. ¿A quién le gusta pagar impuestos? ¿A quién le gusta pagar impuestos? Que levante la mano el que le guste pagar impuestos. Como dijo el cantante que decía que levante la mano. Bueno, yo soy de la idea, primero, de hecho, cuando hablamos de IVA con las personas, de la comisión de los honorarios más IVA, que ya no serían honorarios, ya. Hablamos de IVA y yo le digo, bueno, de alguna parte alguien tiene que financiar ya el carrete gratis, ¿no es cierto? Todo, nuestras calles, todo lo que gozamos, ¿ya? Y eso se paga con impuestos. De hecho, el Estado depende 100% de la generación de nuestros impuestos. Imagínense un Estado sin impuestos. Ahora, mientras más impuestos pagamos, ¿qué quiere decir? ¿Qué está pasando cuando pagamos hartos impuestos? ¿Será que estamos ganando más plata también o no? ¿Será que estamos ganando más? Ahora, eso no significa que paguemos impuestos de más, sino que tenemos que tener un asesor tributario que nos oriente a no evadir impuestos, sino que nos oriente a pagar lo justo. A veces uno paga erróneamente impuestos, o a lo mejor la estrategia tributaria, y esto es un paréntesis, parto con un paréntesis, como emprendedores, como empresarios, la estrategia tributaria no está siendo la más adecuada. Por ejemplo, ustedes como, esto es un bonus track anticipado, ¿ya? Para los que llegan tarde se lo van a perder. Ustedes como empresarios hoy día, si boletean como persona natural, ya tendrían que pagar un impuesto que llega hasta el 35% de los ingresos, ya, sin tener descuentos de gastos, porque van como persona natural. Los contadores, si hay algún contador, podría corregirme o después podemos darle unos minutos, ¿ya? Pero a grosso modo. Pero como empresa, ya se paga hasta el 20, al 25, si mal no recuerdo ahora, ¿ya? Y la escala es diferente. Y sí, y lo más importante, más que el porcentaje, es que puedo incluir los gastos para que mi base tributaria sea menor. Entonces, si me compro una camioneta, el petróleo, la benzina, los materiales de oficina, ¿ya? Y puedo comprar cosas para poder bajar mi carga tributaria, cosa que no puedo hacer cuando soy persona natural. Entonces, claramente conviene ser empresa, ¿ya? Que ustedes tengan una IRL, ¿ya? Y facturen. Ahora, cuando ustedes facturan masiva, y aquí hay otro efecto que es súper interesante. Y termino el paréntesis. Ustedes cobran masivas honorarios, por ejemplo, o facturan, nos facturan a nosotros masiva, pero ustedes tienen la posibilidad de incluir sus gastos para bajar su base tributaria, por lo tanto van a pagar menos impuestos por eso. Pero además pueden descontar el IVA que ustedes pagaron en todos los servicios y compras que hicieron para el funcionamiento de su empresa. Por lo tanto, un ingreso adicional, tienen un ingreso adicional. Entonces ya no están cobrando el 2% o lo que ustedes cobren o lo que nos facturen a nosotros o a la empresa que ustedes estén, sino que tienen un poco más. Entonces eso es fantástico, ya es muy bueno. Así que necesitan crear su empresa. No ahora si están partiendo, bueno, ya y no lo pueden hacer. Ahora tu empresa en un día es rápido, pero vayan para allá, piensen en grande. Ya, cierro el paréntesis. Hoy día vamos a tener un módulo bastante interesante, ¿ya? Que tiene que ver con la tributación o los impuestos o derechos que están involucrados con los bienes raíces. Ya voy a cerrar mi WhatsApp porque suena y suena y suena, ¿ya? Eso porque me llegan miles de mensajes al día. Yo creo que por lo menos entre 1000 y 2000 mensajes. Bueno, entonces, hay distintos tipos de tributos ya asociados a la enajenación, ya, al arriendo, vamos a ver un listado. De hecho,
Hasta se me quedó uno afuera que lo vamos a incorporar también. Aquí en la conversación porque se me quedó uno afuera. Hoy día hice esta presentación, ¿ya? La completé, la tenía en la cabeza, pero me fue súper fácil plasmarla, me demoré poquito, ya, pero se me quedó este impuesto. Bueno, y como les comentaba, los clientes no saben que están afectos al pago de varios impuestos o derechos, ¿ya? Y la idea es que ustedes en la conversación de captación, mira, de captación, ustedes sacan este tema de los impuestos. En la mañana no lo pusimos, creo que en el listado, ¿ya? No tengo aquí mi ayuda de memoria, creo que sí, ya está. No, no la tengo acá. Ya, estaba ahí dentro de las bombas argumentales, ustedes tienen que decir, nosotros vamos a entregarle asesoría tributaria, ¿ya? Porque todas las ventas están afectas a impuestos, IVA, impuesto a la renta, al menos, y tenemos que ver cómo nosotros hacemos que usted no pague ese impuesto. Lo más probable es que no lo tenga que pagar, pero tenemos que evaluarlo. Y listo, y con eso quedaste listo, no tienes para qué ser experto, contador, auditor, y nada, le dices eso que acabo de decir, porque es parte de qué, de la diferenciación. ¿Me siguen o no? Sí, no, sí, no, sí, sí. Entonces agréguenlo ahí en las bombas argumentales y en los discursos. ¿Ya? Voy a compartir pantalla. Compartir pantalla aquí. Tengo, ya. Estamos grabando. Está todo perfecto. Módulo 9. Tributación inmobiliaria. Tributación en los bienes raíces. ¿Para qué? Para la gente inmobiliaria de alto rendimiento. ¿Cuáles son los impuestos y derechos que vamos a tratar hoy día? El impuesto a la renta, que está asociada a la venta de propiedades, a la venta de inmuebles, que es lo que más nosotros hacemos. El impuesto al valor agregado, el IVA en la venta de propiedades, o en la compra, pero lo vamos a ver hacia la venta. ¿Ya? Las contribuciones, ¿está bien escrito? Contribuciones. Las contribuciones, ¿ya? El famoso impuesto territorial, que es un impuesto, ¿ya? El impuesto a la herencia, que la herencia puede no solamente ser propiedades, también pueden ser vehículos, pueden ser otras cosas, pero tiene que ver con bienes raíces también. Y algunos derechos de aseo, que también a la larga son como un impuesto, ya derechos conservatorios, pagos de honorarios a los conservadores para inscripciones de las compraventas, derechos notariales, que también no son, estos tres no son derechos, o sea, no son impuestos, pero sí se parecen mucho. ¿Por qué? Porque uno los paga ya dentro de esta operación y se parecen un poquito a impuestos, a tributos, ¿ya? Y por eso hago la diferencia entre derechos de aseo. Me faltó ahí el impuesto al arriendo, ¿ya? El impuesto al arriendo, y lo vamos a incorporar en la presentación, y también lo voy a conversar en algún momento, ¿ya? Recuerden que esta clase es hasta las 9, ya a las 8, 8:10 tenemos break. Directo al grano, ya sin darle mucha vuelta. El impuesto a la renta. Si al vender uno o más bienes raíces se obtiene una ganancia, aquí por favor ojo, se obtiene una ganancia superior a las 8.000 UFs, y aquí vamos a hacer un ejemplo también. Si al vender uno más bienes raíces, dice uno o más, se obtiene una ganancia superior a las 8.000 UF, está hablando de la ganancia, no del precio de la propiedad. La ganancia, la vamos a explicar más abajo, corresponde a pagar un impuesto por el mayor valor obtenido, o sea, por la utilidad. Es decir, la diferencia entre el precio de venta del bien raíz y su costo. Esto es independiente del número de enajenaciones que se realice y de los bienes y de bienes de propiedad que tengas. O sea, sigo mejor. Y aplica solo para propiedades adquiridas después del 1 de enero del 2004. Explico esto, por favor, atención. Vamos con ejemplos. Yo tengo 5 propiedades. ¿Ya? Tengo 5 propiedades. Voy a vender la primera propiedad. Me costó la propiedad 5.000 UF. La voy a vender en 7.000 UF. ¿Cuánto gané? 2.000 UF. ¿Por qué? Porque la compré en 5.000, la estoy vendiendo en 7.000. 2.000 UF de utilidad. Por lo tanto, esas 2.000 UF
debiesen pagar impuesto a la renta. Impuesto a la renta es diferente al IVA. Impuesto a la renta. ¿Ya? Esas 2.000 UF. Pero, como tengo una franquicia tributaria de 8.000 UF en la vida, esto para personas naturales, no para empresas, en la vida, yo no voy a pagar no voy a incluir esas 2.000 UF, porque, a ver, un paréntesis, ¿cómo se paga esto? Va a estar más adelante, pero uno junta todas las rentas, todos los ingresos que uno tiene como persona, por eso se llama impuesto a la renta, todas las rentas, todos los ingresos, y de ahí me aplica una tabla, ya, que puede llegar hasta el 35% por tramos. Entonces yo pago, por ejemplo, un 5% en el primer tramo, un 10% para el segundo tramo, no para el primero, porque el primero ya está grabado con el 5%, el tercer tramo pago un 17%, y hay una tabla para eso, ¿ya? Que no es de contabilidad esto, pero hay una tabla. Yo creo que entiendan el concepto, ¿ya? Para poder ustedes manejar ya esto y comunicarse al cliente, no con este nivel de detalle, con el nivel de detalle de lo más importante, que después podemos resumirlo. Y ya después podemos resumirlo. Entonces, estas rentas, estos ingresos, van a una tabla para pagar un impuesto que va desde el 0 hasta el 35% por tramos. Entonces, si yo gané, por ejemplo, 10 millones de pesos en el año, a lo mejor no voy a pagar impuestos, porque no caigo en ninguna tabla, en parte de la tabla. Pero si es que gané 50 millones de pesos, bueno, mis primeros 10 millones pagan el 5, mis segundos pagan el... Y así, de acuerdo a la tabla. Esa bolsa que está ahí, recibe las 2.000 UFs del ejemplo. 5.000 se compró, se vendió en 7.000, 2.000 de utilidad, 2.000 entran a la bolsa, se suman al resto de los impuestos, perdón, de las rentas e ingresos que yo tengo, y pago mi impuesto a la renta en marzo, abril, tengo cuando lo declaro, y lo tengo que pagar si es que corresponde. ¿Ya? Ahora, esto es para propiedades, y voy a repetir esto, para propiedades que son adquiridas después del 2004, del 1 de enero del 2004. Si la propiedad fue adquirida antes del 2004, no entra, y yo tengo ahí toda la utilidad que tengo sin pagar impuestos. Hasta antes de la reforma tributaria, ya, del 2016, 2015, 2016, antes de esa reforma tributaria, no se pagaba impuesto a la renta por la venta. Se vendían las propiedades y nadie pagaba impuestos. Ahora sí pagamos, todos, excepto los que compraron propiedades, los que compraron la propiedad que están vendiendo antes del 2004. Ya, antes del 1 de enero del 2004. Ahí si yo tengo una utilidad, por ejemplo, compré en 5.000 UF y la vendí en 50.000 UF, gané 45.000 UF. No tiene nada que ver con las 8.000 UF. Esas 45.000 UF son todas para mí. ¿Por qué? Porque fue adquirida esa propiedad antes de enero del 2004. ¿Se entiende? ¿Me estoy explicando? ¿Con un dedito para arriba o no? ¿Sí? Necesito algo de interacción, por favor. Ahí ustedes me van diciendo si para arriba o para abajo con las reacciones, ¿ya? Porque eso es lo que logro ver. Voy a ver el chat también, a ver. Ah, que parece que aquí no puedo ver el chat. Algo le pasa al chat que no puedo. Ya. Bueno, si estás afecto a impuestos, tienes dos opciones. Pagar el impuesto de acuerdo a la tasa de impuesto global complementario, ya IGC, que corresponde a tus ingresos del año, lo que estaba explicando, o la tasa promedio de los años en que tuviste la propiedad, con un máximo de 10 años. Esa es una fórmula de cómo uno se puede calcular este impuesto. Pero también puede uno optar a lo siguiente, que dice, optar por un impuesto único y sustitutivo de 10% sobre la base de la renta percibida. 10% sobre la base de la renta percibida. Entonces, de esos 2 millones adicionales, perdón, 2.000 UFs, yo digo, el 10% de eso son 200 UFs, entonces esas 200 UFs, no, 2.000, esas 200 UFs, no, 10%, esas 100 UFs serían impuestos. O sea, gané 1.900 y 100 serían impuestos. ¿Ya? Para el ejemplo, 5.000 UFs
compré, vendí en 7.000, tengo 2.000 de utilidad, se suman a todos mis otros impuestos, o decir, y para calcular, o decir yo por estas 2.000 UF quiero pagar el 10%. O sea, ahí están mis 100 UF. Gané 1.900 y 100 UF para financiar al Estado. ¿Ya? Todo lo que hacemos, lo que hace el Estado para el bienestar de nosotros. Para calcular el mayor valor obtenido. Esto ustedes no llegan a este nivel de detalle, pero se los tengo que indicar porque es parte del entrenamiento, para que sea completo. Para calcular el mayor valor obtenido se debe considerar el costo tributario como sigue. Para bienes raíces adquiridos a partir del 1 de enero del 2004 hasta el 28 de enero del 2014, enajenados a contar del 1 del 2017, que fue cuando empezó a correr la reforma tributaria, podrán alternativamente y a su elección considerar esto como costo: el valor de la adquisición más los desembolsos o inversiones incurridos en mejoras, todos debidamente reajustados y todos debidamente además evidenciados, se tienen que incorporar como valor de la adquisición. El valor de la adquisición más los desembolsos. Y eso sería el costo de mi propiedad. En el ejemplo, yo dije 5.000 y 7.000, pero yo no dije que, por ejemplo, 5.000 le agregué 1.000 UFs, 1.000 UFs de inversiones porque reparé la propiedad, etcétera, y realmente lo que tuve de utilidades fueron 1.000. Entonces yo 1.000 es lo que tengo que declarar, pero tengo que justificar todos los otros gastos incurridos y desembolsos. El avalúo fiscal vigente al 1 de enero del 2017, reajustado de la forma que establece la ley. El valor de mercado al 29 de septiembre del 2014, acreditado fehacientemente por el contribuyente mediante el procedimiento de comunicación de tasación a valor de mercado de los bienes raíces antes el servicio de impuesto interno, que se cerró en junio de 2016. Esto fue una transitoria. Esto. ¿Por qué? Porque muchas personas no tenían la información de gastos, no tenían... querían actualizar y nos dieron un perdonazo. Yo participé en esto, ¿ya? Y nos dijeron, bueno, haga una retasación, manda a tasar la propiedad, preséntela al servicio de impuesto interno antes de junio del 2016, ¿ya? Y si usted compró en 5.000 y el valor de comercial es 7.000, entonces presente el valor de 7.000 con la tasación, y si usted después lo vende en 7.000, usted no va a pagar impuestos porque la tasamos en 7.000 y usted la vendió en 7.000. O en 8.000, en lo que sea, pero te van a considerar un valor más alto de costo. ¿Por qué? Porque se consideró el valor de mercado ya al 29 de septiembre del 2014. Un poquito enredado, ya, pero ahí está muy bien explicado. ¿Ya? Además, yo creo que estar explicándome espectacular, a menos que usted diga lo contrario. ¿Ya? Sí, estoy tratando de resumir y de hacerlo simple, ¿ya? Para bienes raíces adquiridas a partir del 29 del 9 del 2014 en adelante, enajenados a contar del 1 del 1 del 2017, solo se podrá considerar como costo tributario el valor de adquisición más los desembolsos o inversiones incurridos en mejoras, todos debidamente reajustados y debidamente justificados, evidenciados. Bueno, de esa forma, nosotros tratamos o nos damos por enterado cómo es el impuesto a la renta. ¿Ya? Pregunta. ¿Quedó más o menos claro el tema del impuesto a la renta? ¿Quiénes lo pagan, quién no? Ahora, en la conversación con un propietario la vamos a tener después de manera... Bueno, no la voy a decir al tiro. Señor propietario, nosotros vamos a verificar si es que usted tiene que pagar impuesto a la renta, porque en estricto rigor hoy día la ley sí le obliga a todos las ventas de propiedades a pagar un impuesto a la utilidad. Ahora, ¿su propiedad la adquirió antes del 2014? Sí, entonces usted no paga impuesto a la renta. Así que tranquilo, no se preocupe, nosotros nos vamos a asegurar que usted no pague impuesto a la renta. Con eso está listo. No, la adquirí después de 2014. No se preocupe porque usted tiene 8.000 UF de franquicia tributaria. Por lo tanto, si usted no es un vendedor habitual, usted no ha vendido mucho, no ha ganado tantas utilidades por la venta, y esta es su primera, su segunda propiedad, seguramente la utilidad no es 8.000 UF, y también le vamos a hacer que usted no pague impuesto a la renta. Y nosotros decimos, no, le vamos a gestionar que usted no pague, pero a la larga no vamos a hacer nada. Solamente estamos demostrando y confirmando de que no va a pagar, y que estamos demostrando de que sabemos. ¿Por qué? Porque por otro lado, si no lo decimos y después tiene que pagar impuesto a la renta, ¿qué te va a decir? Oye, vendimos la propiedad en
100 millones de pesos, pero después cuando fui a declarar, me dijeron que tenía que pagar 10 millones de pesos o 5 millones de pesos de impuesto a la renta, y tú no me dijiste nada. Dígale eso en la captación al cliente. Yo tengo que verificar esto porque después, si es que usted le aplica, no se va a enterar en la venta, se va a enterar el otro año cuando... Y por eso es que la asesoría es buena. Y si tenemos dudas, lo conversamos con mi líder, lo conversamos con el gerente, pero a simple vista yo tengo que hacerle dos preguntas nomás. ¿Cuándo adquirió usted? Antes del 2014, entonces no paga nada de impuesto a la renta. Después del 2014, ¿ha vendido otras propiedades? ¿Ha ganado mucha utilidad, más de 8.000 UF? No, nunca. O sí, un poquito, 1.000, 2.000. Ok, entonces usted, por esta venta, como usted compró en tal precio y está vendiendo en tal precio, en menos de 8.000 UF, o la suma en la vida de todas sus utilidades, de todas las ventas que usted ha hecho, no va a superar las 8.000 UF, o hasta el momento no ha superado las 8.000 UF, usted no va a pagar impuesto a la renta. Y estamos. Lo que le expliqué después no tiene para qué ser explicado. Solo con esto. Ustedes lo van a poder repetir en la grabación. ¿Ya? Voy a prender mi celular para ver no sé por qué, acá tengo un problema con el... Ahí está. Ahí está el... Perfecto, aquí tengo unas dudas. Dice, no quiero responder las dudas, no importa que si se me fue la presentación, ¿ya? ¿Se entiende? Si se entiende, si se entiende, si se entiende. No sé si había más preguntas de arriba. Sí, son bienes usados, hay mucha ineficiencia. Oh, no entendí eso. Listo, vamos a las preguntas porque arriba dice, me sumo a esa duda. Buen tema, a ver, pero ¿cuál es la pregunta? Pongan la pregunta completita, ¿ya? Ya, pregunta y respuesta o pregunta, ya, para poder entender la pregunta. Son 200 UFs, 200 UFs de impuestos si es el 10%, tienes razón, si es el 10%. Ok. ¿Es de 2014 o 2004? Ya, bien, vamos a la pregunta. Vamos a la pregunta. Dice 2014 o 2004. Vamos a la presentación. Respondo con la presentación. ¿Están en la presentación o no? ¿Estoy mostrando la presentación? Dice, esto aplica solo para propiedades adquiridas después de enero del 2004. Perdón, claro, después de enero del 2004, del 1 de enero del 2004, que las propiedades que se hayan adquirido después del 2004, hay que ver si paga renta, si tiene que pagar impuesto a la renta. Las que son adquiridas hasta el 31 de diciembre del 2003, hacia atrás, no hay que calcularles nada porque no pagan impuesto a la renta. La fecha del 2014 es para otras cosas, es para hacer el cálculo, ¿ya? Para hacer el cálculo del costo, para después encontrar la diferencia entre el costo y el máximo valor, y ahí se va a provocar la utilidad. Entonces, hasta ahí viene, para bienes adquiridos a partir del 1 del 1 del 2004. Nada que esto es para calcular el costo. Y hasta el 28 del 9 del 2014, enajenados a contar del 1 del 1 del 2017. Se tiene que considerar lo siguiente. Podrán alternativamente y a su elección considerar esto como costo, el valor de adquisición de los desembolsos, ¿ya? O el valor de mercado. Eso es para el cálculo del costo. No tiene nada que ver con identificar si aplica o no aplica impuesto a la renta. ¿Ahora sí? ¿Se entiende? Otra pregunta. Dice, ¿qué pasa si se vende una propiedad que es parte de una herencia? Si ustedes reciben una partecita de ese precio, entonces lo que entra a ustedes como ingreso no es el total de la propiedad, es esa porción. Por lo tanto, aplica la porción a tu impuesto a la renta y aplica lo mismo anteriormente, lo que dijimos anteriormente. Si la propiedad fue adquirida antes de tal fecha, entonces no aplica, y si aplica, aplica proporcionalmente a lo que tú recibiste. ¿Ya? No se pongan tan sofisticados porque estamos yendo de menos a más para que todos tengamos un nivel y podamos tener una conversación
con los propietarios para diferenciar nuestro servicio. Una persona natural con giro tiene un negocio y paga sus impuestos. En la venta de la casa se suma sus ventas de su negocio. Ya, Claudio, primero, hace una diferencia. Las empresas tienen otro tratamiento, ¿ya? Pero eso sí o sí entra como un ingreso si la propiedad es a nombre de la empresa, entra como un ingreso a la contabilidad de la empresa, ¿ya? Así como ingresó como un gasto cuando la compró. Y eso significa que va con los impuestos respectivos, ¿ya? Las empresas tienen otro tratamiento. Como persona natural nunca pagaban, pero como empresa sí se pagaba por impuestos, porque es un bien que entra y sale y tiene que ver con activos, con un activo dentro de la empresa. Ahora, para efectos de utilidad, bueno, la utilidad de la empresa es una cosa, la utilidad de la persona es otra, y ahí si tú hiciste retiros y utilidades y pago de utilidades, bueno, entrarán en la contabilidad como va a ir, va a ir el monto de la utilidad traspasado como cualquier otro ingreso, porque las utilidades se calculan de todo lo que involucra el negocio y toda la contabilidad. Por lo tanto, no se puede tener algún beneficio ya cuando hay cruces. En la presentación sale 2004. Eso es lo que dije, 2004. Para bienes, otra vez, para bienes adquiridos, inmuebles adquiridos antes del 1 de enero del 2004, no pagan impuestos. Y post 2004 tienen que ver si es que pagan impuestos y cómo se calcula. Y ahí entra la franquicia tributaria de las 8.000 UEFs. ¿Qué pasa con los años 2005 y 2017? ¿Cómo quedan en el impuesto a la renta? Otra vez, María Cristina, no se enreden con eso. Lo que hablamos del 2004 y 2017 es para el cálculo del costo. Cálculo del costo. O sea, una cosa, para después decir, este es el costo, este es el precio de venta, esta es la utilidad. Y en base a esa utilidad, yo aplico el impuesto respectivo, la tabla, o sea, no aplico la tabla, sino que lo sumo a mi global complementario, ¿ya? Y se aplica la tabla. ¿Qué pasa en el caso de que la propiedad es adquirida antes del 2004, pero el propietario puso la propiedad como parte de una sociedad inmobiliaria? Si la pasó como una sociedad inmobiliaria, ya es de la sociedad inmobiliaria. ¿Ya? Por lo tanto, ya es tratamiento de empresa. Y el impuesto a la renta respectivo es como una venta más de un activo. Por lo tanto, esto no tiene... A ver, otra vez. Siempre la venta de propiedades dentro de las empresas entran en la contabilidad y entran en el pago de los impuestos respectivos. Como persona natural nunca habían pagado y ahora sí pagan desde el 2017 en adelante. ¿Ya? Y se consideró desde 2004 hacia atrás que no se iba a pagar. ¿Por qué? Porque siempre esto tiene un periodo ahí como de ajuste, que fue entre 2004 y 2017, ya se puso este periodo como de transición. Consulta, tengo entendido que las 8.000 UFs de venta es por año, si es o ya no es así. No, nunca ha sido por año, Jorge. Son 8.000 UFs en la vida de la persona natural, no de la empresa, porque no hay franquicia tributaria en la empresa, en las personas jurídicas, solo en la persona natural. Es en la vida, en toda tu vida. Perfecto, listo. Avanzamos porque ya tenemos lo medular. Ya esto no es un curso extenso de impuestos, ya porque si no tendríamos que hacer un curso de un mes de tributación. IVA. El IVA es otro impuesto. El IVA solo se paga si es un vendedor habitual. Es decir, si estoy vendiendo una propiedad en la que vivo, no se debe pagar este impuesto, ya que esta propiedad fue adquirida para un uso y no para negocio, no para reventa. No soy una inmobiliaria que incluso construye y vende.
Por lo tanto, no se trata de un vendedor habitual. Pero ¿cómo sé si soy un vendedor habitual respecto de la propiedad que estoy vendiendo? Los vendedores habituales son aquellos que compran una propiedad con el único interés de revenderla y no para el uso residencial o comercial, tales como empresas inmobiliarias o empresas que compran viviendas usadas para remodelarlas y luego venderlas. Ojo que aquí hablan como empresas que estén constituidas como inmobiliarias, que hacen construcciones masivas, que venden masivo, o una empresa de remodelaciones que compra propiedades y vende propiedades remodeladas y hay una utilidad de por medio, tienen que pagar IVA porque por esencia la empresa es vendedora habitual. Pero una persona natural que compró una propiedad natural con la intención de venderla en 2 años más o en 1 año más, o incluso en 6 meses más, porque la arregló y la vendió, pero es una persona natural y ha hecho eso 1, 2, 3 veces en su vida o 4 en su vida, ¿es un vendedor habitual? No es un vendedor habitual. De hecho, en alguna parte por ahí de la ley, ya trataron de incorporar la cantidad. Si vende más de 2 o 3 propiedades al año, por decir algo, se consideraba vendedor habitual. Pero no es tan así en la medida de que la persona natural haga una declaración, que la voy a explicar más adelante, declarando, valga la redundancia, que no es vendedor habitual. Entonces, en este mismo contexto, se considera también como habitual la venta de una propiedad antes de 1 año de ser adquirida, contando desde la fecha de inscripción y de venta en el conservador de bienes raíces. Ahora, eso último está siendo hoy día ya no tomado en cuenta, de hecho hasta lo están modificando en la reforma tributaria, o ya lo modificaron, ¿ya? ¿Por qué? Porque antes se presumía habitualidad, antes digo yo, después de la reforma tributaria, si esto salió el 2017, empezó a correr, por lo tanto estamos hablando de una ley fresca. Ya de hecho a mí me ocurrió en el 2017, el 2018, el 2019, cuando vendí propiedades con persona natural, con mi familia, teníamos que estar, la habíamos comprado antes de 1 año, oye, el Servicio de Impuesto Interno, como estaba implementando la ley, todavía no estaban las circulares, todavía no estaban los procedimientos, fue un entrampamiento tremendo, y hasta pagué yo creo que un IVA que no correspondía. ¿Por qué? Porque antes de 1 año yo vendí la propiedad, pero yo era mi segunda propiedad que vendía en la vida, no soy vendedor habitual. Después tomaron como una política las notarías y el conservador y también el Servicio de Impuesto Interno, ya que son los giros, o sea, las personas jurídicas que tienen giros de constructora, inmobiliaria, remodelaciones, compra y venta de propiedades. Entonces, sí o sí ellos son vendedores habituales. Y les toca pagar IVA en la venta. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿el IVA es el 19% del valor de la venta? No. Así como hay un cálculo que hacer para el impuesto a la renta, ¿ya? Y qué es lo que es el costo y todo eso, para el IVA también. También hay un cálculo que yo no lo voy a explicar acá porque nos vamos a enredar mucho, pero es un cálculo que se descuenta la construcción, perdón, se descuenta el terreno, va a la construcción es la grabada con IVA, el terreno no, ¿ya? Y de ahí uno tiene que calcular el IVA, que en general es como el 10% de ese monto, que no es el valor de la propiedad de terreno más construcción, sino que de la construcción. Porque los terrenos no están grabados con IVA. ¿Me siguen? Entonces, no es el 19% del valor de la propiedad. En general es como un 10% del valor de la propiedad. Pero no es porque sea un 10%, así como es así de explícito el guarismo de 19%. Me puse técnico, el guarismo. Ya es el número, ¿no es cierto? Ahí ustedes busquen ahí en Google después. El 19% ahora no es un guarismo, no es algo definido de 10%, pero más o menos se puede proyectar un 10% del valor, pero es un número que hay que calcular. El IVA se calcula, no es el 19%. Se lo tienen que explicar a los clientes porque los clientes creen que es el 19% de la propiedad. Ahora, volviendo otra vez a la conversación con el cliente, que es lo que nos convoca, le digo, estimado cliente, nosotros vamos a ver si usted está afecto al pago de impuesto a la renta, porque todos los clientes están afectos al impuesto a la renta, excepto que usted haya adquirido antes del 2004, ya, y excepto que usted haya, si adquirió después, que usted no haya ocupado la franquicia de 8.000 UF de utilidad, ya listo, se lo explico. Y también el IVA.
usted si no es vendedor habitual no va a tener que pagar IVA y nosotros vamos a tener que asegurarnos que usted no pague IVA porque en la escritura, eso es lo que hay que decirle, en la escritura vamos a tener que declarar que usted no es vendedor habitual. Todo esto es parte de nuestra asesoría tributaria en la venta, para que usted no se encuentre con sorpresa después el próximo año que tiene que pagar 5 o 10 millones de pesos del precio de la propiedad y nadie se lo dice. Pero los agentes premium sí. Entonces, ¿usted es vendedor habitual? No. Y yo sé que no. ¿Es su primera propiedad que vendo? Sí. ¿Su segunda? Sí. O sea, usted no va a pagar ni impuesto a la renta ni va a pagar IVA. Pero yo me voy a asegurar de eso, en la escritura. Y después, si tiene algún problema, cómo declararlo el próximo año con su contador, o si le llega algo, yo le voy a ayudar o con el área de Grupo Premium, ayudar a que se asegure. Pero no le va a salir, equipo, no le va a salir, ¿por qué? Porque ellos tienen, el servicio hipotecario tiene toda la información. Por lo tanto, no va a cobrar el impuesto a la renta a alguien que no tenga que cobrar el impuesto a la renta. Y el IVA no tiene que ver con el servicio de impuestos internos en la declaración de renta, sino que en la notaría. En la notaría, el día de la firma de la escritura tiene que tener un párrafo o una cláusula que dice que el vendedor declara que no es vendedor habitual y que está exento del pago de IVA. Si no sale esa cláusula, el notario le va a decir, ¿dónde está la factura? Donde dice que usted vendió en 100, más IVA 110, por lo tanto, ¿dónde está la factura por los 10? Y usted como persona natural o como empresa va a tener que mandar una factura y sacar una factura y hacer todo un tema. Pero no se preocupe, porque en su caso no aplica el IVA, que es lo más probable. ¿Ya? ¿Se entendió hasta acá el tema del IVA? ¿Sí? Es simple. No se compliquen. La palabra IVA, la palabra impuesto, la palabra tributo, incluso el título de la canción aquí hoy día, tributación inmobiliaria, los puede tener bloqueados con temas simples, que solamente de discurso. Sin embargo, si la vivienda fue comprada para uso residencial, pero se decide a venderla antes de un año, se debe indicar ante notario a través de la declaración jurada, ¿ya? Y en ella se debe seleccionar la primera opción que explica que la venta o transferencia efectuada es por un vendedor no habitual. Yo voy a mostrar la declaración. En este sentido, para llevar a cabo el trámite de venta de la propiedad que no paga IVA, se debe completar y presentar la declaración jurada ya de inmuebles no grabados exentos ante notario. Mira, esta es la declaración jurada. A lo mejor no la ven. ¿Ya? A ver si es que se puede agrandar esto. No, no se puede agrandar. ¿Ya? Pero la voy a mostrar mejor acá aquí en el... Aquí está. Voy a agrandar esto aquí. Y esta es una declaración jurada que además de ser declaración jurada, va a haber una cláusula en la escritura declarando lo mismo. Dice el nombre de la persona, ¿no es cierto? La dirección, ¿ya? La dirección, la venta o transferencia, el contrato, la fecha, y abajo salen las opciones. Dice, 3, da cuenta de una convención que se encuentra no afecto a o exenta del impuesto de venta y servicio, ya que, y ahí tengo que marcar con una X, la venta o transferencia se efectúa por un vendedor no habitual, por eso que no hay factura. La adquisición de contrato de arrendamiento con opción de compra, tal. La venta se efectúa en cumplimiento de un contrato de promesa de compra-venta, también. El bien objeto del contrato, todo esto es para eximirme del pago del IVA. El inmueble, ya, y aquí hay algo importante, voy a hacer un paréntesis, ya, las empresas, porque la venta de inmuebles, si bien están afectadas, en las empresas afecta hasta el pago del impuesto a la renta, porque es parte de un ingreso y un egreso, ya, y hay utilidad de por medio, por lo tanto, afecta el impuesto a la renta sí o sí, nada de las 8.000 UF, a usted les quedó claro eso para las empresas, personas jurídicas, pero en el IVA, las empresas podrían decir, yo no estoy afecto al IVA, si al impuesto a la renta, porque siempre no estoy afecto al IVA. ¿Por qué? Y aquí viene esta klausulita, que es, o sea, esta justificación que es espectacular para las empresas para que no tengas que vender con IVA. El inmueble forma parte del activo inmovilizado de la empresa y en su adquisición o construcción no se tuvo derecho a crédito fiscal. O sea, no se pagó
IVA en ese momento y no ocupó ese IVA para descontarlo de la contabilidad. Los que tengan este caso lo van a conversar con nosotros. Hoy día tenemos varios casos de esto, ¿ya? Donde las empresas venden, pero le estaban exigiendo la factura y la cláusula, no estaba la cláusula de exención en la escritura. Entonces yo les mostré esto y le dije, a ver, tu propiedad, esa propiedad que estás vendiendo, ¿tu giro cuál es? No, mi giro es que yo presto servicios de consultoría médica. Listo, es tu giro. Y estoy vendiendo esta propiedad, pero me están diciendo que tengo que presentar una factura. Bueno, pero acógete a esto. Esta propiedad tú la adquiriste hace tanto tiempo, no importa cuándo, tú no la compras ni vendes, no es tu giro, y es parte de tu activo inmovilizado, y que tú compraste sin IVA y no ocupaste IVA, por lo tanto, si no ocupaste IVA, no lo metiste a la contabilidad para descontarlo de tus declaraciones mensuales. Por lo tanto, tú no debieses pagar IVA por esto. Y en todos estos casos, empresas han vendido y con esta clausulita de ahí o con este punto se salvan de no pagar, se salvan de pagar IVA, pero no se salvan del impuesto a la renta. No se confundan de los temas. Ahora, como persona natural, volviendo a la persona natural, siempre marcan la primera que dice la venta o transferencia es efectuada por un vendedor no habitual y ahí salvan el tema del IVA. ¿Ya? Clarito. Dudas. Al, dudas al chat. ¿Dónde está mi chat? Voy a dejar de compartir para ver el chat. ¡Wow! Tenemos 100 personas. Excelente. Sí. Tengo entendido que ya, perfecto. ¿A dónde están las preguntas? Dice, sobre las ganancias se paga impuestos. Perfecto. Si una propiedad de 8.000 UF serían aproximadamente 265 millones de pesos. Si ya pasado esa pagaría. A ver, primero, lo vuelvo a repetir. Son 8.000 UF de utilidad. No 8.000 UF de precio de propiedad. Utilidad, costo menos el precio de venta, o el precio de venta menos el costo, me da la utilidad. ¿Ya? Entonces, dice, ejemplo, una propiedad de 8.000 UFs serían aproximadamente 265 millones de pesos de utilidad. ¿Ya? Muy claro. Consulta, yo quiero vender 2 propiedades que adquirí cuando tuve una microempresa de construcción para comprar una propiedad en Viña. Tendré que pagar IVA, valor total son como 120 millones más o menos. Primero, si usted tiene una empresa, como empresa, aunque sea micro, macro, gran empresa, si es empresa, si es persona jurídica, paga impuesto a la renta. Nada que hacer. ¿Por qué? Porque otra vez, adquisición, un movimiento, un activo, ¿ya? A lo mejor hay que depreciación de por medio, ahí tu contador te va a ayudar. Ahora, el tema del IVA. Para comprar una propiedad de Viña tendría que pagar IVA, valor total son como 120. Dice, yo quiero vender 2 propiedades que adquirí cuando tuve una microempresa de construcción para comprar una propiedad en Viña, tendré que pagar el IVA. No sé si tendrás que pagar en la venta. Otra vez, si son parte del activo inmovilizado, tu giro no es de compra y venta de propiedades, es una inmobiliaria, entonces acógete a esa cláusula o a ese punto de no pago de IVA porque es parte del activo inmovilizado. Ahora, en la compra de la propiedad, tú puedes comprar la propiedad y si te la vende un vendedor habitual o te la vende un inmobiliario, te va a dar una factura y te va a dar con IVA. Y tú a tu empresa la metes a la contabilidad, porque es un gasto de la empresa, es un activo de la empresa. Y si pagaste IVA, lo tienes que descontar, por lo tanto, ese IVA lo vas a recuperar con las ventas que tú hagas de IVA y se va a provocar ahí una contabilidad y vas a aprovechar ese IVA. Y cuando vendas esa propiedad en el futuro que estás comprando con IVA, vas a tener que venderla con IVA porque tú ocupaste el IVA cuando la compraste. ¿Se está entendiendo, más o menos? Perfecto. ¿Qué pasa si alguien ya vendió más de 8.000 UFs? Otra vez. No me confundan cuando me dice ya vendió más de 8.000 UF. A ver, 8.000 UF de utilidad, 8.000 UF de precio de propiedad. Primero. Ahora, vendió 8.000 UF, ok, pero ¿en cuánto compró? ¿La adquirió antes del 2004? Si son esas 2 o 3 consultas nomás que hay que hacer, no se enreden más.
Entonces, ¿qué pasa si ya vendió más de 8.000 UF? Supongamos que ya se le acabó la franquicia de 8.000 UF. Él vendió propiedades por 50.000 UF, pero ganó 8.000 UF. Listo. En 10 propiedades que vendió en distintos años para atrás, se copó sus 8.000 UF. Independientemente de los precios de propiedad, se copó los 8.000 UF de utilidad. Ahora, ¿qué aplica? Todo lo que venga post 8.000 UF entra al global complementario y paga el impuesto a la renta según las tablas que corresponde de impuesto a la renta. ¿Estamos claros? Estamos claros. Clarísimo. Nunca me han explicado mejor. Profesor, si no se firma una declaración jurada, el vendedor no habitual como persona natural, existe el riesgo de pagar IVA. Primero el notario va a decir, no está la declaración jurada firmada, ¿dónde está la factura? El notario. Si el notario se le pasa, que no se le va a pasar, porque si no, el notario paga el IVA. ¿Ya? Así de grave es el asunto para el notario. Así que el notario sabe esto. El notario va a pagar el IVA. Si no, el servicio de impuesto interno te puede hacer una revisión y después te puede cobrar el IVA y te puede multar y te puede hacer muchas cosas. ¿Ya? Porque independientemente que el notario también es responsable, corresponsable, el, el, el responsable ante el servicio de impuesto interno es el contribuyente. ¿El precio de costo sería el que se pacta y firma en la escritura de cuando compramos? El precio de costo sería el que se pacta y firma de la escritura cuando compramos, sí, claro, más, como dije, que es lo que mostré, ya que cómo se calculaba el costo. Yo mostré cómo se calculaba el costo, ¿ya? Se puede repetir esa partecita. Perfecto. Estamos clarísimos. No hay más dudas. Qué buenos alumnos son. Lo que importa es el discurso. Vean esta partecita en menos de una hora, 2, 3, 4, 5 veces si quieren. Y saquen su discurso de 3, 4, 5 líneas para presentar esto como una variable diferenciadora en el servicio que ustedes tienen. Ningún corredor de propiedades usa esto. Ninguno, para la captación. ¿Ya? Soy asalariado y deseo vender mi casa heredada. La vendo a mitad de año. ¿Cuándo como pago el impuesto sobre la renta de la propiedad? Otra vez, independientemente si sea asalariado o sea empresario, pero usted compró como persona natural. Si compraste como persona natural, entonces, si la compraste antes del 2004, no aplica impuesto a la renta. Si la compraste después del 2004, aplica impuesto a la renta, pero no he ocupado los 8.000 UF, entonces hago uso de mis 8.000 UF y no pago impuesto a la renta. El IVA lo paga el vendedor, no el comprador, el vendedor lo paga. Ahora, si el vendedor sabe que tiene que pagar IVA, entonces le va a subir el precio de la propiedad o no. Le va a subir el precio de la propiedad. Sí, por lo tanto, eso es lo que hacen las inmobiliarias. Las inmobiliarias te venden en un precio y después te mandan una factura que tiene un IVA tremendo y no te das cuenta que el 10% de eso, del precio que pagaste es IVA y no te diste ni cuenta. Es más, de los 2.000 pesos que vale el pan, 4.000 pesos son de IVA. Perdón, 400 pesos son de IVA. Nosotros pagamos impuestos por todo. Listo, terminamos el tema del IVA y el impuesto a la renta, que no es más que esto. Los demás temas son súper simples. Pero quiero decir un punto antes de irnos a break, antes de irnos a que no se vayan a confundir y dejarle espacio para que se mastique esto o descanso mental. No confundir, y yo tengo que explicarle esto, ustedes tienen que explicarle esto a los clientes. Vendedor, estamos hablando siempre con el cliente vendedor, la vecina del negocio, ¿no es cierto? No confundir con el IVA de los honorarios. El IVA de los honorarios. No confundirlo. El IVA de la propiedad, que usted lo más probable que no lo pague, no tiene nada que ver con el IVA de los honorarios. Supongamos si la propiedad tuviese que pagar IVA, tendría que pagar más o menos el 10% de los 100 millones que usted quiere vender la propiedad. 10 millones es un platal de impuestos por la venta y usted no los tiene que pagar. ¿Por qué? Porque usted me dijo que no era vendedor habitual, etc. Pero el IVA de los honorarios es, si los honorarios son 2 millones, el IVA son 380.000 pesos, o sea, son 2.380.000 pesos total. El IVA de los honorarios es otra cosa. Y eso usted no tenemos cómo evadir eso. Tenemos argumentos de defensa de honorarios y de defensa del IVA. Si usted me pide que
que haga una evasión de impuestos y me arriesga a que me clausuren la empresa que tiene miles de propiedades y que tiene cientos de agentes y que tiene miles de clientes, no lo vamos a poder hacer. Y yo no le recomendaría a usted hacer un negocio con un evasor de impuestos. Por lo tanto, hay que pagar el IVA. Y le tiro la broma. Le digo, ¿por qué? Porque la educación gratis, la salud gratis, los carretes gratis, todo gratis, alguien lo tiene que pagar y lo pagamos con impuestos. Usted hasta cuando compra el pan, paga IVA y no se da ni cuenta. Cuando compra el auto, paga IVA. Cuando compra la casa, ahora una propiedad nueva, paga IVA. Los honorarios también pagan IVA. Pero es así. En vez de 2 millones, son 2 millones 380. Yo me voy a asegurar de sacar el mejor precio de mercado de la propiedad y eso no se va a notar. El servicio que le estoy prestando no se va a notar. Imagínense si es que no tuviese un servicio profesional, y ahí ya siempre me meto en el alcance de servicio, ya, si no tuviera esto, no tuviese esta seriedad, no tuviese esta transparencia, no tuviese esta asesoría, ya que lo que va a ocurrir es que usted va a perder millones de pesos y no 380.000 pesos. Ah, no, es que el otro corredor me cobra sin IVA. Bueno, esos 380.000 pesos le pueden salir muy caro. Acuérdese que hay un dicho, que lo barato cuesta caro. Y con eso lo dejas así. Antes de que te proponga evadir impuestos, porque te va a proponer evadir impuestos. Entonces tú se lo tienes que decir antes. Antes el tema del IVA, junto con los honorarios. Lo barato cuesta caro. Muy caro. 10 millones de pesos menos. 5 millones de pesos menos. Arriesgarse a estafas. Arriesgarse a no vender. Arriesgarse a tener que bajar el precio mucho. No estar seguro que está vendiendo en el mejor precio. No tener reportes, no tener máxima exposición, etcétera, etcétera, etcétera. Defensa de honorario y defensa de IVA. Haciendo la diferencia entre el IVA de la propiedad y el IVA de la propiedad y el IVA de la comisión. ¿Ya? Se podría publicar, no se estila publicar el precio masiva. Dentro del servicio de GP nosotros ayudamos al cliente a llenar el formulario de los impuestos, sí, en la notaría se llena eso, ¿ya? Y los asistentes del notario ayudan a todo eso. En el caso nuestro, nosotros los líderes, el abogado, nosotros acompañamos a todas las firmas de escritura y de promesas y de contratos de arriendo, por lo tanto nunca van a estar solos. Incluso yo tengo agentes aquí que llevan 15 años conmigo, 15 años, ¿ya? Y todavía me dicen, tengo una firma de escritura, ¿qué me va a acompañar? ¿Por qué? Porque uno nunca, o sea, ahí en la notaría, no porque uno sepa, no va a salir un conflicto, no va a salir una diferencia, no se va a poner en riesgo el negocio. Entonces, estamos ahí. Tienen que ir en equipo, tienen que ir en equipo. Hay que mostrarse equipo, eso minimiza muchos riesgos. ¿Se puede publicar una propiedad de la siguiente forma, ejemplo? No se estila y no es, no, de hecho es ilegal. Todo el día tiene que estar la publicidad con IVA. La evasión de impuestos es delito, menos para Johnson, sí, menos para la Polar y todo eso. ¿Ya? Perfecto, buenísimo, me gustó. Ya creo que está quedando más claro, ¿no? Punto. Vamos a volver a las 20:14 para partir en 20:15. ¿Por qué? Porque yo me voy a quedar trabajando haciendo la parte del impuesto a los arriendo. Así que ustedes disfruten del break. Nos vemos a las 20:15. 20:15, estamos de vuelta. Wow, bajamos a 100, de 102 a 92. Algo pasó en el camino. El impuesto. ¿No les gustó a alguno y se fueron a generar más impuestos? Entonces, continuamos. A ver, voy a ver el chat. Dejemos el chat ahí nomás para... Ya, entonces, continuamos. Agregué lo del impuesto al arriendo, así que ya tenemos la presentación completa. Vamos.
Seguimos con la presentación. Impuesto a la renta, IVA, impuesto en arriendo, impuesto a la herencia, vamos a ver contribuciones, ya vimos impuesto a la renta y el IVA. Vamos a leer impuesto al arriendo. Impuesto a la renta, impuesto el IVA, la declaración que vimos, impuesto en arriendos. La actividad de arriendos, de arrendamiento de bienes raíces no agrícolas, ojo, estamos hablando del no agrícola, seguramente alguien va a decir, ya, pero a mí me interesan los agrícolas, o siempre alguien puede estar tratando de ver el vaso medio vacío. Si vamos por partes. ¿Qué pasa con los agrícolas? Me van a preguntar algo. Bueno, eso tiene que ver ya más con empresas, porque tiene que ver con gastos de arado de tierra, de fertilizantes, o sea, es un negocio. Seguramente eso está siendo ejecutado por una empresa, una persona. Entonces, esto es no agrícolas. La actividad de arrendamiento de bienes raíces no agrícolas está contemplada en el artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta, clasificándose como rentas de primera categoría afectas a impuesto. Equipo, estamos en arriendos, afectas a impuestos. Esto también es parte de la asesoría, es parte de la argumentación para agregarlo en el script, ¿no es cierto?, en el discurso cuando estemos captando arriendos. Ahí vamos a ver ese discurso. Esto implica la obligatoriedad de ser declaradas. Resumiendo, los bienes de arrendamiento están incluidos como afectas a impuesto. Aquí no hay un apellido. No se me adelanten los que saben algo. No se me adelanten. Esto implica la obligatoriedad de ser declaradas. Sin embargo, las personas naturales, no las empresas, no deben tributar por el arrendamiento de una propiedad DFL2 destinada a la habitación, puesto que los ingresos que produzcan este tipo de bienes raíces son no constitutivos de renta hasta por un máximo de 2 viviendas adquiridas, nuevas o usadas, a partir del 1 de noviembre de 2010. Uno pudiese decir, bueno, si fueron adquiridas antes, no están afectas al pago de impuestos, ¿ya? Hasta por un máximo de adquiridas ya a partir de noviembre del 2010. Si yo adquiero propiedades a partir del 2010, perdón, si adquiero propiedades a partir del 1 de noviembre del 2010, que sean de FL2, tienen esta característica, que no son constitutivas de renta. Las que fueron adquiridas antes, ¿ya? Las que fueron adquiridas antes, habría que ver qué dice la ley, si son constitutivas de renta o no. Pero por lo menos aquí lo que dice, lo que nosotros todos sabemos, los corredores y ustedes tienen que saber, es que un propietario, un arrendador, propietario, no arrendatario, el arrendatario es quien arrienda, ¿no es cierto? El que usa la propiedad, el que la contrata para hacer uso de ella. El arrendador es el propietario. A veces no es el arrendador el mismo que el propietario. Cuando, por ejemplo, tenemos la administración, nosotros somos el arrendador y el propietario es el propietario. Pero hagamos cuenta que es igual. El propietario arrendador que tiene 2 propiedades de FL2 no las tiene que declarar, ¿ya? O sea, no tiene que declarar esos ingresos, ¿ya? Para que sean incorporados dentro de sus ingresos y su global complementario para después tributar por ello en el impuesto a la renta o con la declaración de impuesto a la renta. 2 propiedades. Esto es con la ley actual, equipo, con la ley actual. Ahora, ¿por qué 2 propiedades y no 3 y no 4? Seguramente porque a lo mejor los políticos de esa época tenían 2 familias, ¿ya? Entonces dijeron, ¿cómo vamos a pagar impuestos por una y por la otra? No, yo tengo 2 casas, tengo una aquí y una allá. No sé qué es lo que habrán dicho, porque 2, pero 2. La tercera debiese ser declarada, equipo, hoy día con la ley de hoy, debiese ser declarada. Tengo 2, pero la gente no declara ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, nada. Cree que no tiene que declarar o no hay cómo hoy día el Servicio de Impuesto Interno tenga en línea los contratos de arriendo, ¿ya? En las personas naturales, en las personas jurídicas sí hay cruces de información. Por lo tanto, allá sí o sí debiese ser declarado todo. Pero
personas naturales no acostumbran declarar. Pueden tener 2, 4, 6, 8 departamentos o casas o arriendan una propiedad ya por varias familias, no declaran eso. Y como es un contrato entre privados y el privado en general no va al Servicio de Impuesto Interno a decir que hasta que a lo mejor salga una ley que diga que todos los contratos de arriendo, así como las escrituras públicas, tienen que irse al Servicio de Impuesto Interno desde la notaría. Pero como no todos los contratos son notariales, habría una desigualdad, habría un incentivo a no notariar las cosas para que no pasara la información. Por lo tanto, eso está en tierra de nadie. Entonces, son muy pocos los que declaran, muy pocas personas naturales que declaran. Pero nosotros como corredores tenemos que decirle al propietario, mire, nosotros le vamos a hacer asesoría tributaria. Usted tiene una o dos propiedades de FL2 o una o dos propiedades dos. Entonces no le corresponde pagar arriendo. Pero si fuese una tercera, bueno, debiese pagar impuestos. No arriendo, perdón. Impuestos, debiese pagar impuestos. Nadie lo hace, ¿ya? Pero debiese hacerlo. ¿Y cómo se paga ese impuesto? Bueno, nosotros lo podemos asesorar en su momento si es que usted nos da el arriendo, cómo se hace eso, ¿ya? Seguramente no va a querer pagar impuestos por eso. Ahora va a decir, ¿pero cuánto es? Bueno, hay un cálculo para hacer eso y lo vamos a ver más adelante. Ahora, hay dos excepciones, hay dos propiedades que están no constitutivas de renta, ¿no es cierto? ¿Ya estamos claros con eso? Dos. La tercera debiese pagar, pero nadie lo hace, o muy poco lo hace. Ahora, eso es en el arriendo de propiedades no mobladas y no agrícolas. Pero las propiedades amobladas, dice lo siguiente: quienes arrienden propiedades amobladas deben declarar y pagar IVA por los ingresos percibidos según la siguiente diferenciación. Si la actividad es esporádica y el arrendador no ha dado aviso de inicio de actividades, podrá declarar el IVA en el formulario 29 y el pago del impuesto respectivo podrá efectuarse por internet o en una institución bancaria. También puede dirigirse a la oficina de servicio de impuesto interno más cercana al domicilio, ya presentando en el contrato de arriendo y el avalúo fiscal vigente, donde el servicio de impuesto interno le va a ayudar a hacer ese cálculo y le va a emitir un giro, pero eso tendría que hacerlo todos los meses. Si se trata de un arrendador contribuyente de IVA, o sea, alguien que tiene una empresa o que sí hace declaraciones mensuales como persona natural porque tiene una IRL o porque declara IVA como persona natural o declara otro tipo de ingresos o de impuestos, con giro de arriendos de inmuebles amoblados. O sea, tiene una iniciación de actividades para esto, ¿ya? Deberá emitir y entregar al arrendatario la boleta de ventas y servicios correspondientes. Luego es necesario que declare y pague el IVA a través del formulario 29. O sea, aquí está, para las personas que son esporádicas, las que no tienen iniciación de actividades como rentistas, tienen que hacerlo de manera puntual en el servicio, y los que son rentistas lo pueden hacer sacando una boleta y declarando el impuesto en el formulario 29, o declarando el formulario 29. Finalmente, si el arrendador es contribuyente de IVA, pero su giro comercial no registra esta actividad de rentista, esta actividad de arriendo de inmuebles amoblados, ya deberá modificarla o ampliarla a través de presentar un formulario, porque tiene que hacerlo como lo hace la persona de arriba, o sea, lo que se indica en el párrafo anterior. Arriendos amoblados y arriendos de temporada, equipo. Arriendos amoblados y arriendos de temporada debiesen pagar impuestos. Ahora, les pregunto a ustedes, si uno va y arrienda un departamento por 2 días en Viña, le dan una boleta, ¿creen que declare ese impuesto ese propietario? También son muy pocos los que lo hacen, excepto las empresas de arriendo de grandes departamentos que son supervisadas y que además les conviene dar boleta y les conviene pasar gastos. O sea, es por un tema de empresa, de tributación, ya tiene que ver con eso, y les conviene, pero en general el 90% no declara. Y esto que estoy diciendo no es para que ustedes le recomienden a los propietarios, a los arrendadores, no declarar, sino que demuestren que ustedes saben.
Y ustedes le pueden decir a la persona, pero nadie lo declara, te dice la persona, sí, nadie lo declara. Y hoy día, cómo se puede enterar el servicio de impuestos internos? Por el momento no pueden. Si usted tiene ni siquiera a veces en los arriendos por día, ni siquiera hacen un contrato de arriendo. Hacen una orden de entrega como un inventario. Entonces, ¿cómo se va a enterar el servicio? A menos que haga inspecciones y supervisiones y haga visitas y eso no lo hace. ¿Ya? Por ahí sí hay algunos fiscalizadores que se dejan caer a las empresas que arriendan esto, como puede ser, no sé, un hotel, ¿ya? Uno de estos que se llaman, ¿cómo se llaman? Un hostal, podría ser, pero ni siquiera, tienen otro giro, porque ellos tampoco a veces dan boleta. Entonces, resumiendo, porque les tengo que dar una mala noticia después, ¿ya? Primero, todos los arriendos pagan impuestos o tienen que ser declarados como impuestos, excepto las dos primeras propiedades o las dos propiedades que tenga yo. Ahora, si yo tengo 3 o 4 propiedades, yo tengo que decirle al Servicio de Impuesto Interno que esta y esta van a ser mis dos elegidas para no declararlas y estas otras dos, si las tengo arrendadas, para declarar. Otra vez, si yo tengo 4 propiedades y una se la pasé a mi hija, se la pasé a mi otro hijo, se la pasé yo mismo la uso para un taller o para oficina, entonces tampoco nadie, o son muy pocos, por no decir nadie, declara eso. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se calcula? Ya, como está grabado con IVA, voy a hacer un pequeño ejemplo acá de un arriendo de temporada por día. El avalúo fiscal de la propiedad es de 70 millones de pesos. El valor del arriendo diario es de 50.000. Entonces el cálculo del IVA por día, que es lo mismo después que por mes, solamente que cambian los montos, ¿ya? Dice, el valor del arriendo es 50, incluye el IVA, porque no podemos arrendar un diario de 50.000 pesos más IVA, tiene que incluirlo, entonces lo descuento. El 11% del avalúo fiscal es 70 millones por el 0,11, dividido por los 365 días, me da 21.096 diarios. Entonces, el valor bruto sería 28.904, que es la diferencia hasta llegar a los 50.000, porque yo descuento esto del valor a, eh, ¿cómo se llama? A calcular. Entonces, sumo y resto, me queda una base imponible de 28.904, y eso me da 24.298, y el IVA de eso, 24.298, son 4.615. Y ese sería mi IVA diario. O sea, cobro 50.000 menos, y el IVA sería 4.600. O sea, mi arriendo real, mi ingreso real serían 46.000, ya 300 y algo. Ahora, si es mensual, entonces yo multiplico esto por mes y no lo divido por 365 días, tendré que dividirlo, o después todo esto multiplicarlo por día, y ahí también hay una fórmula para calcularlo mensual. Pero no es el objetivo de este curso que ustedes aprendan a calcular esto. Lo que yo quiero que ustedes se queden en 2 horas de tributación inmobiliaria, que es una maratón, adicional a la maratón de la mañana, es con estos conceptos, para agregarlos en la conversación con los propietarios cuando están captando arriendos, no para ir a hacerle el cálculo, sino que para que demuestren de que se manejan en impuestos y qué diferencia hay entre un arriendo con el DFL2 y un arriendo amoblado. Entonces yo tengo un arriendo amoblado y ¿saben cómo algunos han encontrado una fórmula? Es que no dicen que la propiedad no la arriendan amoblada, siendo que está amoblada. Y no hacen inventario de muebles. ¿Ya? Y no queda ninguna parte que amoblada. Pero bueno, eso sí es que después lo fiscalizan. Pero si no lo fiscalizan y además no está con un arriendo amoblado, entonces no hay cómo el servicio de impuestos se entere de esto. Insisto, no es que lo esté invitando a ustedes a decirle a los propietarios que no paguen sus impuestos, ya, pero están dando a entender ustedes también de que es una decisión de él si quiere pagar o no. Nosotros no lo podemos obligar, ¿ya? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros con el impuesto de arriendo? Ahora les tengo que dar una mala noticia. El gobierno ya presentó una reforma tributaria que, dentro de muchas otras cosas, elimina
esto de las dos propiedades afectas, perdón, que no eran constitutivas de renta. Entonces, la reforma tributaria que ahora está en el Congreso, que presentó nuestro, o sea, no nuestro, sino que el presidente, ¿ya? Dice que todas las propiedades van a pagar impuestos y que no va a haber este beneficio de dos propiedades de FL2. Por lo tanto, todos los arriendos pagan impuestos, si es que la reforma tributaria se aprueba, tal como está presentada. ¿Ya? Van a tener un beneficio por ahí, sí, que descuenta del impuesto a la renta como 700.000 pesos porque se asume que, y hay por ahí algo que están haciendo que pudiese ayudar un poquito a estas personas. El tema es que cuando hay más y más impuestos, y esto ya tiene que ver, no tiene que ver con el entrenamiento, pero cuando hay más y más impuestos está confirmado, está corroborado, está más que probado, que hay más evasión. Por lo tanto, si hoy día, teniendo esta posibilidad de tener dos propiedades de FL2 sin tener que declararlas, cuando hay, y con esta facilidad, con esta franquicia, con esto, como le quieran llamar, beneficio, no se declaran los arriendos, adivinen qué va a pasar cuando todos debiesen ser declarados. Hay más evasión. Pero bueno, entiendo que lo tienen cuantificado. El siguiente es el impuesto a la herencia. No es muy conocido, no hay que explicarlo, pero solamente para que ustedes lo sepan. La herencia de un causante, ya de un fallecido, hacia su familia, a sus herederos, testada la herencia o intestada, ya tiene impuestos. Y es carísimo el impuesto a la herencia, así como el impuesto a la donación, así como el impuesto ya bueno, a la herencia y a la donación. ¿Ya? El impuesto a la herencia la pagan los herederos, porque el fallecido ya no lo puede pagar. Cuando reciben una herencia, considerando una asignación de bienes que representan un activo, tales como casas, propiedades en general, cuentas de ahorro, vehículos y deudas hereditarias incluso, como las que puedan tener con el fisco. También son heredadas las deudas, que tienen que ser pagadas con los activos que dejó el fallecido. Y si no, entonces les tengo una mala noticia. Ustedes como herederos también se tienen que hacer cargo de las deudas. Si es que ese fallecido le dejó solo deudas y no le dejó activos para pagar sus deudas. Si es que no habían seguros de desgravamen y todo eso. Por lo tanto, la sucesión, que son los herederos, ya pueden ser demandados, ya, para que paguen las deudas del fallecido. El pago de impuestos a la herencia debería hacerse inmediatamente, ya cuando se asignen bienes por causa de muerte, cuando se hace la posesión efectiva, ahí debiésemos pagar el impuesto a la herencia. Sin embargo, existe un plazo máximo de hasta 2 años para realizar este trámite, porque a veces hay que pagar mucha plata por la herencia. Según el artículo 2 de dicha ley, el impuesto es progresivo y se medirá en unidades tributarias anuales según la siguiente escala. Tenemos la UEF, unidades tributarias mensuales y unidades tributarias anuales. ¿Ya? Hay alguien que vaya a Google y una sola persona, ya mejor yo lo voy a hacer, pero digamos que la unidad tributaria anual son 400.000 pesos, por decir algo. ¿Ya? No, es para hacer la diferencia con la UEF, que son 35.000 pesos. ¿Ya? Entonces se medirá en unidades tributarias anuales. Aquí está el impuesto. Si no se excede las 80 unidades tributarias anuales, si no se excede 800 unidades tributarias anuales, entonces se paga un 1% de todo la herencia, de toda la suma de la herencia. Si es mayor y menor a 160, se paga 2,5, si es mayor a 160 y menor a 320 unidades tributarias anuales, 5%, 7,5 después, 10, 15, 20 y 25. O sea, yo puedo pagar hasta 25%, ¿ya? Si todo el paquete hereditario es de 1.200 unidades tributarias anuales. Voy a ver cuánto vale una UTA. Valor UTA 2022. El valor de la unidad tributaria anual es de 700.000 pesos más o menos. 700.000 pesos. Entonces, si yo tengo 1.200 por
700.000 pesos. Si mi herencia es de 840 millones de pesos y más, yo pago el 25% de eso. El 25% de 840 por punto 25 son 200 millones. O sea, es mucho. Si yo tengo 800 millones de herencia, 200 millones son de impuestos. ¿Es altísimo el impuesto a la herencia o no? Es altísimo. Ahora, supongamos, volvamos a la presentación. Supongamos que mi papá me dejó 3 propiedades de 200 millones, son 600 millones de pesos. 600 millones está más o menos en 480 por 700.000. ¿Cuánto dije? 600, dije 3 propiedades de 100 millones son 300 millones de pesos. Y son 480, o sea, puedo pagar el 7,5% de 300 millones. El 7,5 de 300 millones. 700 millones por 0,75 son 22 millones. O sea, si yo heredé 300 millones, yo tengo que pagar 22 millones de pesos de impuestos. Bueno, ahí está el cálculo, ustedes lo pueden seguir haciendo. Es alto, ¿no? Por más que te hayan entregado una propiedad de 300 millones de pesos heredada, ¿de dónde sacas 22 millones de pesos para pagar el impuesto del impuesto a la herencia? Si la propiedad tiene que ser vendida para recién yo poder recibir plata, si a lo mejor no me dejó nada más. ¿Me siguen o no? Entonces, no siempre están las platas para poder pagar los impuestos a la herencia. Y ahí se tienen que vender. Por eso que hay 2 años. Ahora, hay algunas excepciones. ¿Qué bienes quedan exentos de impuesto a la herencia? En este punto quedan eximidas del pago del impuesto a la herencia aquellas asignaciones que se producen por causa de muerte que estén destinadas a la cónyuge y a cada ascendiente adoptante, cada hijo considerando. O sea, podría yo ya eximirme de eso. Dice, descendientes antes mencionados, siempre y cuando no excedan las 50 UTA. 50 UTA, ¿cuántos son? 50 por 700.000. 35 millones de pesos a cada uno. A cada uno. Entonces, si yo tomé una propiedad de 100 millones de pesos, somos 4, 25 millones para cada uno, por ejemplo. Ah, pero 25 es menos de 50 TA, entonces estoy exento de impuesto a la herencia. Y por eso que muchas de las propiedades que han sido heredadas tienen un timbrecito, ya tanto en el registro civil como en el conservador, de que está exenta de impuesto a la herencia. Es por el precio. Y además, como son herencias, se dividen en varios y es por cada uno, entonces se quedan exentas. Porque dice que estén destinadas a la cónyuge y cada ascendiente adoptante de cada hijo, considerando también aquellos descendientes de los mencionados, siempre y cuando no excedan las 50 unidades tributarias anuales. ¿Ya? Otras asignaciones de bienes a considerar que quedarán exentas del impuesto a la herencia son aquellas creadas por instituciones de derecho público, y aquí hay otras cosas que ustedes pueden leer. ¿Ya? Pero, porque yo les voy a compartir como siempre la presentación, lo más importante es la de arriba, que no exceda las 50 unidades tributarias anuales. Ya, ahora si me dejaran propiedades caras, bueno, tengo que pagar el impuesto a la renta. Perdón, impuesto a la herencia. ¿Estamos claros con el impuesto a la herencia? Solo como cultura general, porque ustedes les pudiese decir, oye, ¿sabes qué? Aquí, ¿en qué podría tocarnos a nosotros? Sí, miren, nosotros recibimos una herencia. Lo más que le podemos preguntar es, ¿y pagaron el impuesto a la herencia? Otra cosa, ¿la posesión efectiva está hecha? Sí. ¿Está inscrita en el conservador de bienes raíces? ¿La propiedad ya está a nombre de ustedes en el conservador? Esas 2, 3 cosas, listo, y ahí están listos. Después, ¿están todos de acuerdo en vender? Ya eso es arena de otro costal. No, es que uno no está de acuerdo. Bueno, ya ahí vamos con otra situación. ¿Ya? Que no la vamos a abordar hoy día, sino que en temas legales o saldrá en algún taller, alguna pregunta. ¿Estamos claros con el impuesto a la herencia? Impuesto, impuesto territorial, también contribuciones. ¿Ya? Las contribuciones, aquí esto es muy rápido, las contribuciones son el tributo que se aplica sobre el avalúo fiscal de las propiedades determinado por el Servicio de Impuestos Internos, no por el que yo diga. ¿Tengo opción a apelar? Sí, hay opción a apelar. De acuerdo con las normas a la ley sobre impuesto territorial.
el monto total recaudado se destina a los fondos municipales. Las municipalidades son gran parte financiadas por estos fondos, ¿ya? Y por los permisos de circulación y por otros impuestos que recaudan, como los derechos de aseo municipal, que también lo vamos a ver hoy día. Lo que permite la implementación de servicios a la comunidad, tales como electrificación, salud, educación, ¿ya? Pavimentos de calles, veredas, ya luminarias o sea, con esto se financia el país, ¿ya? Junto con todos los impuestos. Hay un certificado de avalúo fiscal, donde tiene, aquí yo lo muestro, dice un avalúo de terreno, un avalúo de construcciones, y después viene el avalúo total, y aquí donde hay un ítem que dice avalúo exento de impuestos, tantos millones, y el avalúo afecto, tantos millones. Hoy día, por UF, ¿no es cierto? Más o menos las propiedades hasta 45, 47 millones de pesos, 48, están exentas de impuesto territorial, o sea, están no afectas a contribuciones. Sobre eso aplica el cálculo, se descuenta lo que está exento y se le aplica un factor que es el cálculo que hace el Servicio de Impuesto Interno, ya para poder calcular sobre lo afecto el impuesto territorial. Y ahí aparece después el valor de las contribuciones trimestrales que tenemos que pagar todos nosotros por las propiedades que estén afectas a impuestos, o por los montos de esas propiedades que estén afectas a impuestos. ¿Quién paga eso? El propietario. No el arrendatario, ni nada más, sino que el propietario. Pueden la tesorería hacer un embargo, un juicio por por el no pago de deudas de contribuciones. Sí, sí puede. ¿Ya? Esto tiene que estar al día al momento de vender una propiedad, así como los derechos de aseo, así como los gastos comunes, como los pagos de servicios, tienen que estar al día. Otro derecho es el derecho de aseo municipal. Las municipalidades cobrarán un derecho trimestral, igual que las contribuciones, por el servicio de aseo domiciliario por cada propiedad o unidad habitacional, departamento en el caso de un edificio, local u oficina, kiosco o sitio de aseo. Las municipalidades podrán establecer tarifas. Oh, parece que no activé la grabación. Ya no importa. Voy a tener que repetir después. Ay. Ah, no. Ah, sí. No reactivé, parece. Ah, sí, está activada. ¿Está activa? ¿Sí? Ya, buenísimo. Ya. Entonces dice, podrán las municipalidades, a ver qué dice aquí, las municipalidades podrán establecer tarifas diferenciadas determinadas sobre bases generales y objetivas para ciertos usuarios que requieran mayor frecuencia para la extracción, asimismo para rebajar tarifas o en casos calificados, exceptuar de ella aquellos usuarios que la municipalidad determine. O sea, tiene cierta autonomía la municipalidad para esto. Ustedes se meten a la página web con el rol, ya, a la página web de la municipalidad, y con el rol en la sección de derechos de aseo, ponen el rol o la dirección y le va a aparecer cuánto tiene de deuda y cuánto tiene que pagar. Y ahí mismo, con un botón de pago, se puede pagar, ya, si está online ese pago, porque hay municipalidades que no están eh, tan tecnologizados, entonces hay que ir a pagar a la municipalidad. ¿Ya? Los derechos de aseo municipal quedarán exentos automáticamente de dicho pago a aquellos usuarios cuya vivienda o unidad habitacional a la que se otorgue el servicio tenga un avalúo fiscal igual o inferior a 225 unidades tributarias anuales, o mensuales, perdón, 225, pero estas son mensuales. Y también la municipalidad cobrará directamente el derecho que corresponda a los propietarios de los establecimientos comerciales y negocios, en general grabados con patentes comerciales, a que se refiere el artículo 23, el que deberá enterarse conjuntamente con la respectiva patente comercial que uno paga semestral. Entonces, ellos se les cobra vía patente comercial y exentos los que tienen menos de 225 unidades tributarias mensuales, no anuales. O sea, hay exenciones. Los derechos conservatorios es lo que se le paga al conservador por su trabajo, dice este proceso
toma en cuenta que una compraventa simple, hay un ejemplo aquí. Bueno, ¿cuánto cobra el conservador de bienes raíces por estos derechos de inscripción conservatorios, aparte de otros documentos como certificados de hipoteca y gravámenes, y esos son tarifas fijas, ¿ya? Pero para la inscripción de una compraventa, donde hay un cambio de dueño, por ejemplo, el valor de este proceso, tomando en cuenta que es una compraventa simple, es del 0,2% del precio de la propiedad o el 2 por mil, que es lo mismo. El 0,2% del precio de la propiedad o el 2 por mil. Casi siempre es el 0,2. Se calcula en la calculadora. Por ejemplo, si tengo 100 millones de pesos de venta de una propiedad por el 0,02%, me da que lo que se cobra de 100 millones por 0,02 son 200.000 pesos. 200.000 pesos de, de pago de inscripción, más los certificados que pueden salir 20.000 pesos, una cosa así. Si hay que hacer alzamientos, también tiene un costo y también se agrega, pero este es el valor más alto. El alzamiento va a costar ¿cuánto? 6.000 pesos. Tiene un tope de 262.000 pesos hoy día. Seguramente eso está en UEF, por lo tanto puede ir variando. En regiones no es el 0,2%, es el 0,3% en los conservadores de regiones. ¿Ya? Y los derechos notariales, ¿cuánto cobra el notario? Los notarios perciben como retribución de su trabajo los derechos que establece el arancel que periódicamente dicta el Ministerio de Justicia, salvo aquellas actuaciones que puedan regularse convencionalmente. Equipo, todas las notarías debiesen cobrar súper barato. Pero todas las notarías no se guían por esto y cobra lo que quiere. Por eso que nosotros tenemos una notaría amiga que por lo menos nos hace precio. En vez de cobrarnos 100.000 pesos por una promesa, nos cobra 60.000 pesos. En vez de cobrarnos 20.000 pesos por un contrato de arriendo, nos cobra 15.000 pesos. Y así. Pero no solamente es por eso, sino que además tenemos trato con ellos directo, por lo tanto, si hay que hacer algo, si necesitamos ayuda en desentrampar algo, asesoría, algún formato, que nos atiendan bien, que nos tengan café, etcétera, entonces tenemos la notaría de Nancy Plaza, que es nuestra jefa de registro allá, que la conozco hace muchos años, la notaría de Luis Manquehual. ¿Ya? Eso no significa que nos atiendan dejando pasar cosas, no. Notaría amiga no significa que eh, caigamos en ilegalidades, ¿ya? Y los costos son siempre estos, los que tenemos nosotros son bajo lo que es habitual de notarías por ahí, ¿ya? Ahora, si alguien quiere ir a una notaría y decir, sabe que no, aquí usted me está cobrando 5.000 pesos por una legalización de firmas, pero de acuerdo a lo que dice el ministerio, usted tiene que cobrarme 500 pesos, el notario le dice, ok, pague los 500. Ya les paso ese dato, ¿ya? ¿Estamos claros con los derechos notariales, derechos de aseo municipal, ¿no es cierto? Pago de contribuciones. ¿Hay alguna duda, algún comentario al respecto? ¿Hay el chat? Antes voy a responder las preguntas aquí. A ver. ¿Se puede opción de derecho de aseo contribuciones que... A ver, dice... el derecho de aseo es de cargo del propietario y el arrendatario. El responsable es el propietario. Si se va al arrendatario, el propietario, la deuda sigue la propiedad. Pero en los contratos de arriendo que nosotros hacemos, sobre todo con la administración, hacemos que lo paguen los arrendatarios. Ahora, nosotros siempre decimos al propietario, oiga, esto es, no dice nada, no hay norma al respecto. Si viene un responsable el propietario, yo puedo endosárselo al arrendatario, sí, pero eh, eh, podría cuestionarlo el arrendatario, ¿ya? ¿Se puede dar opción de que el derecho de aseo o contribuciones quede de pago del comprador? En general, eso va a ser descontado del precio, ¿ya? Por lo tanto, es una responsabilidad del vendedor, del propietario, tener eso al día. Ahora, si yo le digo, mira, tengo una deuda de 2 millones de pesos de aseo y de 1 millón de pesos o de 2 millones de pesos y no tengo de contribuciones y no tengo para pagar, ¿lo puedes pagar tú y descontarlo del precio?
es descontarlo del precio, no que se haga cargo el comprador. Lo descontamos el precio. Si el comprador dice, bueno, y está dispuesto a correr el riesgo, el día de la firma de la escritura, no antes, el día de la firma de la escritura pagar, porque puede ser que después no firme la escritura y quede pagado la deuda del propietario. Hay que cuidar mucho las platas y eso hay que verlo caso a caso y nosotros vamos a tener que poner los resguardos respectivos y lo vemos en su momento. ¿Una propiedad puede pagar derecho de aseo más contribuciones? ¿Es una u otra? No, son dos cosas distintas. Lo que pasa es que antes las contribuciones con los derechos de aseo venían en el mismo formulario a pagar, pero de un tiempo a esta parte se separó. ¿Para qué? Para que las municipalidades tuvieran más flujo. ¿Ya? Entonces son dos conceptos distintos, no es uno u otro. Se pagan ambos. ¿Eso es legal que no respeten los precios? Es ilegal, pero nosotros no lo exigimos y es una costumbre. Muchas veces el valor total de las contribuciones de la tesorería van incluidos los derechos de aseo. No, no es muchas veces. Antes iban incluidos. Hoy día ya la mayoría de las municipalidades cobra separado, pero todavía hay municipalidades que le tienen endosado esto al Servicio de Impuestos Internos para que salga en las contribuciones. ¿Se puede inscribir una propiedad que sea de San Felipe donde un notario de Santiago? A ver, las propiedades están circunscritas a un conservador en particular. El registro de propiedad, el registro de aguas, el registro de hipotecas y gravámenes, ya, el registro de provisiones, son libracos gigantes, ahora digitales, ya, que están en un conservador, y en ese conservador es el único conservador que tiene la propiedad. La propiedad está en un único conservador. ¿Ya? Hay excepciones por ahí, pero no nos vayamos a la excepción. Cuando se fusionan dos municipalidades y justo entra en otro conservador, pero es un solo conservador. Acá en Santiago está el conservador de San Miguel, el conservador de Santiago, ¿ya? El conservador de Talagante, etc. Pero la propiedad está en un único conservador. Ahora, ¿yo puedo firmar la escritura en cualquier notario? Sí. Pero después tengo que ir a inscribirla en cualquier, no en cualquier conservador, en el conservador respectivo. ¿Puedo escriturar en cualquier notaría y la inscripción del conservador donde corresponde al domicilio? Sí, de todas maneras. Hoy día los bancos para otorgar crédito hipotecario se les necesita el certificado de pago de derechos de aseo. Sí, a veces no. ¿Ya? O a veces hacen una declaración de que yo acepto la deuda como comprador, ¿ya? Pero nosotros tenemos que exigirle a nuestros vendedores, a nuestros propietarios, que para poder dar el ok al estudio de títulos tiene que tener contribuciones al día, derechos de SEO al día, gastos comunes al día, servicios de agua, gas al día, para no tener problemas con la notaría y no poner en problema al comprador. ¿Cuál es la norma general para el pago de una promesa compraventa en una notaría? ¿Es un 50% para cada parte? ¿No hay norma? ¿O solo el vendedor paga la firma del notario y la promesa la cancela el comprador? Perfecto. Explico esto. ¿Ya? Explico esto. Es un acuerdo que queda en la promesa. En la promesa, y nosotros en la promesa ponemos lo típicamente aceptado y la costumbre, que después podría pasar a ser ley, pero como todavía es una negociación, todavía es un acuerdo, alguien pudiese decir lo contrario. ¿Qué es lo que dice nuestra promesa? Que la promesa, con sus respectivas instrucciones notariales, se paga a medias. Paga la mitad del vendedor y la mitad del comprador. La promesa, si eso salió 60.000 pesos, en el caso nuestro, 30.000 y 30.000. Pero los costos de la compra, estudio de títulos, tasación, escrituración, derechos notariales, derechos de conservador, los paga el comprador. Los paga el comprador. Además, mucho de eso está incluido en lo que le llamamos gastos operacionales cuando hay crédito hipotecario. Y esos gastos operacionales hay que provisionarlos al banco anticipadamente. Al momento de la aprobación, te piden que tú provisiones este 1.000.000, 1.200.000, 1.400.000, 700.000, lo que el banco te diga. ¿Para qué? Para pagar todo esto. Por lo tanto, en general los paga el comprador. Ahora, si la negociación es una negociación grande, si
hay un precio más que el precio de mercado, es un comprador único, la forma de pago es buena, yo puedo decir, oye, paguemos a media algunas cosas, no todo puede ser, paguemos a media la notaría incluso de la escritura, ¿ya? ¿Qué te correspondería solo a ti como comprador? Bueno, puede ser, pero hay muchos gastos que debiesen ser del comprador, él es el que está comprando, ¿ya? Por lo tanto, no todo es a media, solamente lo de la promesa y lo de la escritura, todo es del comprador. Y si hay algo que negociar ahí, es la escritura de la compraventa, pagar la media en la notaría. Pero el estudio de título, a ver, el estudio de título, ¿qué es lo que es? Es verificar que la propiedad esté ajustada a derecho. ¿A quién beneficia ese estudio de títulos? Al comprador. La tasación, ¿quién la requirió para que le dieran el crédito hipotecario? El comprador. Por lo tanto, típicamente en el 99% de los casos es el comprador que lo financia. ¿Se puede recuperar el IVA de una propiedad nueva comprada para arriendo amoblado? Sí, si es que tú la ingresas esa propiedad o la compras a nombre de la empresa. Si no, no. No podemos mezclar persona natural con empresa, con persona jurídica. Ahora, que te den un crédito hipotecario para la persona jurídica, tiene que perfilar de mejor forma y dar menos porcentaje que para una persona natural, pero ya eso es un tema. Ahora, si la compras al contado y la quieres poner en una empresa, bueno, hay que aportar eso. Contablemente tiene que figurar esa plata, ese ingreso de dónde salió para poder poner la propiedad a nombre de la empresa y los gastos ponerlos a nombre de la empresa. Yo recomiendo, equipo, aquí como mi humilde opinión, pero no se queden con esta asesoría pobre tributaria que estoy dando hoy día, ¿ya? Ya me estoy tirando al suelo. No, yo encuentro que es buena. Para 2 horas de tributación van a quedar perfectos, ¿ya? Eh, yo esto lo he aprendido en 3 meses en una universidad, donde me llenan de artículos y de cosas que no me sirven de nada, y que después puro me enredan, y que después está en proceso una reforma tributaria que vota todo eso anterior. Entonces ya, eh, quédense con esto. ¿Ya? Yo me banqué los 3 meses en la Santa María y en un diplomado de tributación, ¿ya? Pero quédense con esto. La opinión mía es, si no vas a tener grandes gastos, grandes utilidades, grandes patrimonios, opera como persona natural. Opera como persona natural. ¿Ya? Eh, y después, de hecho, después también está complejo venderlas por el tema del IVA, de la tributación, porque siempre tributa, no tiene las 8.000 UF, o sea, de todas maneras te conviene, si vas a comprar 1, 2, 3, 4 propiedades, actúa como persona natural. O si son más, bueno, compra una norma a nombre de tu señora, otra a nombre de tu hijo, no sé, y ahí vas comprando anticipadamente, vas heredando anticipadamente, porque si no le vas a dejar un problema a tu hijo. Yo ya a mi hija le compré una propiedad, ¿ya? ¿Por qué? Porque si después tiene que hacer posesión efectiva, se la compré ahora, en vida, ¿ya? Entonces, estoy pagando su crédito hipotecario porque se la compré con crédito hipotecario, si tampoco se la voy a regalar, ¿ya? Pero esta asesoría tiene que ver, o esto que ustedes le estoy diciendo es que no se, no, es que todo lo voy a pasar por una empresa, porque la empresa que yo quiero descontar por aquí un poco y descontar por acá otro poco, pero después los impuestos son gigantes, impuesto a la renta, el IVA, entonces no conviene, los ahorros que vas a tener los vas a terminar pagando en la venta con IVA y con impuesto a la renta, porque como empresa sí o sí pagan. Si tienen los pagos al día pero están en proceso, podemos tomar la propiedad de todas maneras. De hecho, pueden no estar pagados y decir, no, lo voy a pagar en una semana más, en un mes más, 2 meses más, o cuando se venda. Bueno, lo importante es que lo sepa, que sepa que tiene que tener esas cuentas al día. ¿Quién paga notaría de contrato de arriendo? Propietario o arrendador se paga media, ya, el contrato de arriendo, 15.000 y 15.000 pesos. ¿Cuál es la norma general para que pueda notaría, la firma notarial y la promesa? Ya la respondí ya. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo estuvo hoy día. Ya espero de que haya caído en buena tierra esto, porque son conversaciones y bombas argumentales para diferenciarnos de la competencia. ¿Ya? Mañana, en el taller práctico,
ya, mañana en el taller práctico, vamos a ver cosas como cómo se conversa esto con el propietario cuando estamos captando la propiedad. Y mañana alguien en el juego role va a decir, no sé, va a decir, Alba va a decir, le va a decir a Alexandra, que es la gente, le va a decir, bueno, Alexandra, me dijeron que yo tengo que pagar impuestos. ¿Qué impuesto tengo que pagar? Y ahí Alexandra le va a tener que decir, mire, usted el impuesto a la renta y el IVA, pero aquí y acá, entonces yo me voy a asegurar que, ¿sí? Perfecto. 15.000 y 15.000 ya por contrato. Ya, si es que, bueno, a ver, voy a responder no pensando que son agentes de Grupo Premium. Si ustedes van a una notaría, el contrato de arriendo lo pagan a media, punto. Y se paga en notaría. Los que son agentes de Grupo Premium tenemos otra modalidad de cobro hacia los clientes por otros servicios que les prestamos, ya incluso que firmen en nuestra oficina, ya con un autorizado del notario, etcétera, ya, o nosotros hacemos la gestión de administración y ahí le cobramos 15.000 y 15.000 a cada uno. ¿Ya? Pero si no hay administración y se va a firmar en notaría, los 15.000 que cobra nuestra notaría se pagan a media, 7.500 y 7.500. ¿Ya? Perfecto. No se enreden en cosas pequeñas. Hay cosas mucho más importantes que hoy día tienen que ustedes pesquisar, internalizar, registrar, modificar en su discurso, incorporar, ¿ya? Y no se enreden en cosas que son muy, muy anexas, ¿ya? Vamos a lo medular. El desafío de ustedes es encontrar qué es lo medular de las 2 horas que tuvimos hoy día, ¿ya? Para calcular el impuesto a la renta se calcula sobre el avalúo o sobre el valor comercial. Si hay algunas preguntas que están más arriba y que no han sido respondidas, por favor agréguenlas acá. Para calcular el impuesto a la renta se calcula sobre el avalúo o sobre el avalúo comercial. ¿Ya? Yo mostré ahí la fórmula de cálculo y con los plazos y fechas que, más que plazos, con las fechas que hay que considerar para los cálculos. Pero en resumen es el costo, ¿ya? Menos, o sea, hay que restarle al costo, ¿ya? Para el impuesto a la renta, que es distinto al IVA, tiene otro cálculo. El impuesto a la renta. El impuesto a la renta, yo vendí en tanto y me costó tanto. Listo, nada más. Y ahí el costo tiene una fórmula. El IVA también. ¿Ya? No, para la herencia. No me pongan preguntas sueltas, ¿ya? Háganme la pregunta completita ahí en el texto porque si no, no se entiende. ¿Ya? ¿El impuesto a la herencia es en base al avalúo fiscal? No, el impuesto a pagar, buena pregunta, buena pregunta. No sé cuál sería ahora, no me recuerdo así de buenas a primeras. ¿Ya? Lo más probable es que no sea el avalúo fiscal. Lo más probable es que no sea el avalúo fiscal. ¿Ya? Que sea un valor comercial que uno pone en la declaración. No lo tomen como mala noticia. Acuérdense que con esto pagamos la salud gratis, la educación gratis, todo lo que pedimos. Si pedimos educación gratis, salud gratis, carrete gratis, ¿no es cierto? Buenas autopistas, pedimos buenos políticos, pedimos buenos todo. Entonces, ¿quién lo va a pagar? ¿Cuándo vamos a tener esa salud gratis si no pagamos impuestos? ¿Y cómo se puede inscribir? Porque el número de WhatsApp te dijeron que no contesta. No sé, no tengo entendido eso. Entiendo que, no sé qué, o sea, insistan, yo ya he dicho esto, insistan, ya escriban de nuevo. Son cientos y cientos de mensajes que llegan, no solamente de los 200, 300 que llegan de acá, de ustedes que están viendo el curso, sino que son miles. Tenemos más de 5.000 personas en la academia que escriben WhatsApp. Entonces, insistan, ¿ya? Con ese WhatsApp. Perfecto. Bueno, lo dejamos hasta acá. Creo que se cumplió el objetivo. Espero que les haya gustado, que hayan encontrado buena información, ¿ya? Y que sigamos pagando la mayor cantidad de impuestos porque quiere decir que estamos teniendo muy buenos ingresos. Que les vaya muy bien, ¿ya? Nos vemos mañana.
El viernes les voy a adelantar algo. El viernes van a tener ustedes la posibilidad, viernes y sábado, igual que la semana pasada, como estamos ya terminando el curso y necesitamos, muchos se sumaron después o han faltado, les vamos a dar viernes, sábado, domingo y lunes para que se pongan al día, para que hagan las tareas, para que vean los videos que faltan, ¿ya? Los videos que no han podido cursar porque se sumaron, no sé, esta semana, la semana pasada, recién a este grupo. Entonces necesitamos darles respiro para que se vayan poniendo al día, ¿ya? Acuérdense de hablar con Bárbara, las personas que quieran sumarse al Grupo Premium, porque tenemos esta semana ya el beneficio ya del pago en las 2 cuotas. Perfecto. Que les vaya muy bien. Se están sumando muchos de ustedes. Creo que hay más de 20 o 25 personas que ya están dentro del Grupo Premium con su líder, teniendo reuniones. Ahí dice María Cristina que tiene ya reunión con su líder a lo mejor. Ya, y nos vemos mañana. Mañana a las 9, de 9 a 11, vamos a continuar en la maratón. Espero que puedan asistir, ya que les vaya muy, muy bien. Quisiera seguir aquí, estar con ustedes, pero tengo otra reunión en unos minutos más y tengo que tomar desayuno y almorzar. Que les vaya muy bien. Cuídense. Chao, chao. Bendiciones.